Buenas tardes. Bueno, decimos buenas tardes y no terminamos de acostumbrarnos a que no sabemos qué decir en estas horas, si son buenas tardes o buenos días, ¿no? Aquí tenemos un conflicto y no sé si vosotros tenéis este conflicto, ¿no? Para nosotros buenos días hasta que comemos, sí. Pero teóricamente a las 12 ya es buenas tardes. Bueno, pues estamos en los buenos días, buenas tardes famosos, ¿no? Bueno, para mí como decano es un placer estar con todos vosotros. Además, me encanta ver este salón de grados con esta representación tan nutrida de estudiantes y profesores. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta conferencia que hemos enmarcado dentro de las conferencias de San Alberto Magno. Este año solo vamos a tener dos conferencias de San Alberto Magno, esta conferencia y la conferencia del día 14. Y esta conferencia pues la debemos pues a la gentileza de la profesora Leticia. eh, Ahora yo, esto de ser, no, pero esto de ser coqueto es un problema, ¿no? Leticia Gugliandolo, Gugliandolo. Eh, Ella está de visita en esta facultad. Es catedrática de Física Teórica de la Universidad de la Sorbona. Es miembro de su laboratorio de Física Teórica y de Altas Energías. Ha publicado más de 200 artículos, ha dirigido 10 tesis doctorales y, como digo, está trabajando con investigadores del Grupo de Física Estadística en estudios sobre el comportamiento fuera del equilibrio de sistemas desordenados, tema del cual es una reconocida experta, ¿no? Me encanta lo del equilibrio en sistemas desordenados, pues yo creo que estamos todos en un equilibrio de sistemas desordenados bastante complicado, y si de alguna manera los físicos y la física son capaces de sacarnos de este, bueno, hacernos entender lo que es este tipo de equilibrio, pues sería estupendo. Bien, ahora yo voy a dejar que el profesor Ruiz Lorenzo pues haga una introducción un poquito más específica sobre la profesora Leticia Gugliandolo, y posteriormente ya le daremos la palabra para que realmente podamos disfrutar de su conferencia. Gracias de nuevo por estar todos aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, decano. Bueno, la profesora Leticia Gugliandolo pues nació en Mar del Plata, en Argentina. Se licenció en esa universidad, de esa ciudad. Posteriormente se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata. Hizo una tesis sobre cuantización de teorías topológicas de campos. Posteriormente estuvo 3 o 4 años en la Universidad de Roma La Sapienza. Empezó trabajando en redes neuronales. Bueno, colaboró con Daniel Amit, Miguel Virasoro, Enzo Marinari, Giorgio Parisi. Luego también realizó trabajos muy importantes sobre dinámica fuera del equilibrio de estos sistemas que le dieron el premio Nobel a Giorgio Parisi el año pasado, los vídeos de spin, bueno, en colaboración con Jorge, que está ahí, es el de ahí es Jorge. Bueno, hizo unos trabajos muy importantes en cómo las relaciones de fluctuación-disipación se generalizan fuera del equilibrio, que es un resultado, de mi punto de vista, muy importante porque permite estudiar el parámetro de orden, digamos, lo que nos dice si el sistema está en una fase o en otra experimentalmente, cosa que hasta entonces no se podía hacer. Luego, posteriormente, estuvo de postdoc en Francia, en Saclay. Luego fue investigadora del CNRS, profesora titular o maître de conférence en la École Normale Supérieure, y bueno, desde el 2003 es catedrática, antes en la Universidad de Pierre Marie Curie París 6, bueno, como han refundido las universidades por, supongo, temas de ranking, ¿no? Ahora se llama la Universidad Sorbona. También muy importante, una de las escuelas de física más famosas del mundo es la de Les Houts, que está en los Alpes. Ha sido directora 10 años de esta prestigiosa escuela. Bueno, ha tenido muchísimos premios. Uno de los más importantes es el Paul Langevin con Jorge, yo creo que debido a estos trabajos de fluctuación-disipación. Luego el premio Irene Joliot-Curie, que es el premio que tiene el gobierno francés, la Academia de Ciencias, para investigadoras con carreras excepcionales en Francia. Es miembro del Instituto de Francia, del Instituto de Universidad de Francia. Un Fellow Guggenheim, Marie Curie Excellent Award.
Y bueno, pues es miembro del comité científico de prestigiosas revistas científicas como CIPOD, Advanced in Physics, Journal of Physics A, Europhysics Letter, Journal of Statistical Mechanics, etcétera. Es miembro de comité científico de diferentes instituciones a nivel mundial, por ejemplo, el Instituto Solvay, el Instituto Max Planck de Sistemas Complejos en Dresden, el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Barcelona, el Instituto de Física de la Universidad de Ámsterdam. También ha participado en el Comité de Física Estadística y No Lineal de la Sociedad Europea de Física. También es miembro del Comité Científico del Instituto Max Planck de Dinámica y Autoorganización en Göttingen. Ya, en fin, ya veis, puedo decir dos muy importantes. Por ejemplo, en Santa Bárbara, la Universidad de California, hay un instituto muy importante, el CAFLI, Institute of Theoretical Physics, también es miembro del comité científico. Y bueno, recientemente el HIS Center for Theoretical Physics en la Universidad de Edimburgo. Como ha dicho el señor de Campos, tiene 200 trabajos en temas, sobre todo de dinámica fuera del equilibrio, es una experta a nivel mundial. Ha dirigido 10 tesis doctorales, como curiosidad, ya supongo que lo veréis, si veis la sexta, hay un periodista que está en zona de conflicto, se llama Alberto Sicilia, pues Alberto hizo la tesis doctoral con Leticia, entonces luego estuve en Cambridge, ¿no? De postdoc, y luego de Cambridge pues dejó todo y se dedicó al periodismo en zonas muy complicadas. Y bueno, pues yo creo que, bueno, pues darle las gracias por dar la conferencia, por realizar la visita. Muy bien, muchas gracias. Pues, Leticia, todo para mí. Gracias. Voy a poner acá, porque me dicen que tengo que usar el micrófono. Sí, está prendido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan. Es un placer estar acá visitando un viejo amigo de la época de Roma. Nos conocemos de cuando éramos postdocs los dos en el grupo de La Sapienza en el centro de Roma. Mi idea es dar esta charla, preparé esta charla pensando en este lado del auditorio. Hubo una rotura espontánea de simetría con todos los alumnos, salvo Jorge, sentados, perdón, de este lado y digamos que los más adultos del otro lado. Debe ser una prueba de la adultez de mi compañero Jorge, que se sentó de este lado. Bueno, les voy a hablar un poquito de física estadística. Me parece que la mayor parte de ustedes todavía no cursaron el curso de física estadística. Espero que sirva como una motivación para que tengan muchas ganas de seguirlo dentro de poco cuando les toque. Física estadística es, bueno, uno de los pilares, ¿no?, de la física moderna. ¿Qué es? Tiene que ver con el uso de la teoría de la probabilidad y métodos estadísticos. Disculpen que las transparencias son en inglés, pero bueno, así las puedo volver a usar después en algún otro lado. Y algunas son, como siempre hacemos nosotros, ¿no?, mezcla de charlas dadas en otras ocasiones, así que por eso también vienen en inglés. Física estadística, entonces, es bueno, el uso útil de teoría de probabilidad y métodos estadísticos para estudiar qué pasa con grandes grupos de entidades, de elementos, de constituyentes, de cosas. El origen es físico, entonces por eso física estadística, pero como se inició en la física, las primeras aplicaciones fueron a tratar de entender las propiedades de la materia física como la conocemos. Y grandes éxitos siguieron, les voy a dar algunos ejemplos, como por ejemplo entender las distintas fases de la materia, los cristales, los líquidos, fases convencionales que todos más o menos entendemos, pero también algunas un poco más exóticas como la superconductividad, superfluidez, los cristales líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a continuación de aplicar estos métodos a problemas de la física, estos métodos también empezaron a ser aplicados a otros problemas que van más allá de la física y que, por ejemplo, se encuentran en biología, en química, neurociencia, más actualmente problemas también en ciencias sociales. Entonces, ven, el carácter de los componentes es lo que cambia, ¿no? Mientras en un problema físico los componentes pueden ser los átomos, las moléculas del sistema en el cual uno se interesa, en ciencias sociales serían las personas, ¿no? Y hay cantidades de modelos que existen ahora y de grupos que están estudiando con métodos de la física estadística el comportamiento global de sistemas sociales, por ejemplo, o sistemas económicos o problemas de computer science.
En general, en todos estos casos, entonces, el proyecto, la idea, lo que queremos hacer es tratar de entender las propiedades globales, las propiedades macroscópicas del grupo, de un grupo grande de objetos, de cosas. Y como les voy a tratar de convencer un poquito más adelante, las reglas microscópicas o las reglas individuales de evolución de cada uno de estos elementos no importan tanto, debido a que las cosas de alguna manera se median. Bueno, los mismos métodos se pueden utilizar para cuestiones, para problemas que son de partículas, de gente o de espines que pueden ser los que componentes de una memoria en una computadora, por ejemplo, cosas por ese estilo. Así que es muy general y por tanto muy interesante. Así que bueno, déjenme comenzar con una pequeña introducción a este problema y después contarles algunas cosas un poquito más modernas que son de interés actual. Algunos de ustedes están en física de primer año, creo, así que física 1, uno empieza con la ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración igual a una fuerza. Y empieza a resolver problemas sencillos. Por ejemplo, el problema de, no sé, una masa agarrada a un resorte sobre un plano, y bueno, estudia el movimiento oscilatorio de esta masa. Todo esto es bastante sencillo. Es un individuo, una masa, y se conocen las fuerzas que actúan sobre él, y bueno, se aplica la ley de Newton y así se resuelve el problema. Ahora, el problema se vuelve un poquito más complicado si en vez de tener un solo objeto que estudiar, se empieza a tener muchos. Y en particular, si ese número de objetos, que es este n que está ahí, es muy grande. Y si estos objetos interactúan entre sí de alguna manera con fuerzas de par, como le decimos. Por ejemplo, si hay una fuerza que actúa sobre el objeto Y, pero que esta fuerza depende de cómo este objeto interactúa con todos los demás que están en el grupo. Esta imagen que hay aquí, que está un poquito oscura, no se ve muy bien, pero bueno, son como si fueran bolitas que están interactuando entre sí. Puede ser simplemente una interacción que impide la penetración de una sobre la otra, la llamamos hardcore, pero es un tipo de potencial de interacción. Y este problema de qué pasa con este grupo de partículas en este tipo de interacción metidas dentro de una cajita, ya es un problema difícil de resolver, porque no es una sola partícula que está, sino que son muchas, interactúan de manera complicada. ¿Qué puede hacerse? Desde un punto de vista analítico, bueno, hay que hacer algún tipo de aproximación. Las aproximaciones a veces no son muy controladas y bueno, no se puede resolver de una manera demasiado sencilla. ¿Qué sucede con el conjunto de todas estas partículas en interacción? Muy bien. Ahora, como les acabo de decir, el conjunto de partículas de interacción continúa a verificar las leyes de Newton, solo que ahora tenemos un montón de ecuaciones, todas acopladas, porque el potencial de interacción, que voy a llamar U en general, bueno, depende, por ejemplo, de la distancia entre las partículas. Puede tener una forma más sencilla o más complicada. Acá hay ejemplos típicos de problemas de eh, átomos en interacción o moléculas en interacción con un potencial que se llama de Lennard-Jones, cuando tiene una parte que es repulsiva aquí, una parte atractiva al final. Bueno, una cierta forma que depende de la distancia entre las partículas. Hay dos ejemplos con distintos parámetros en la línea entera y la línea punteada. Pero bueno, la cuestión es que resolver este conjunto de n ecuaciones acopladas de Newton es muy complicado. Se puede, por supuesto, poner dentro de una computadora y tratar de resolverlas numéricamente ahora, pero a principios del siglo pasado eso no era posible y de hecho hasta hace relativamente poco era bastante complicado hacerlo cuando el número de partículas se vuelve grande. Estamos limitados evidentemente por el número de partículas n que tenemos en el sistema para estudiar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el comportamiento colectivo de este tipo de situación? Esta figura, que es la misma que les mostré antes, o el mismo tipo de figura que le mostré antes, corresponde a lo que llamamos un sistema coloidal. Son estas bolitas que están interactuando entre sí con el potencial como el que les mostré en la transparencia precedente, pero resulta que en este caso particular, estas bolitas no están aisladas. ¿Qué sucede? Están dentro de un líquido. Esto es un sistema coloidal, esta es una imagen de microscopía confocal, se llama así. Se las puede seguir en el tiempo, se puede ver qué pasa con cada una de ellas, pero no están
solas en el mundo, están dentro de un líquido. Y para describir analíticamente ese tipo de situación, no basta con utilizar las ecuaciones de Newton, lo que se utiliza son justamente las ecuaciones de Langevin. ¿Y qué es lo que Langevin dijo? Lo que dijo es que describir en todo detalle la interacción de las bolitas con las moléculas del líquido es súper complicado. Ni siquiera en ese momento se sabía, ahora les voy a mostrar, que la materia tenía un carácter molecular, principio del siglo pasado. Entonces, ¿qué hizo Langevin? Bueno, lo que hizo fue decir, voy a modificar de la manera más sencilla posible la ecuación de Newton. En este caso, vuelvo al caso de una sola partícula, entonces tengo masa por aceleración de este lado. Me imagino que no tengo ningún potencial, no tengo ninguna fuerza externa actuando sobre mi bolita, pero sí tengo las fuerzas que le ejerce el líquido sobre las bolitas. Y lo que Langevin dijo es, lo voy a representar de la manera más sencilla que puedo, que represente de manera fiel las observaciones experimentales, lo que puedo ver en el laboratorio. Y lo que propuso es que iba a haber una fuerza aleatoria que tenía que ver con la descripción de las colisiones de las moléculas del líquido sobre las bolitas, y otra fuerza de fricción que iba a hacer que si yo lanzo una de estas bolitas con una cierta velocidad, me doy cuenta, porque lo observo en el laboratorio, que se va a ir frenando. No va a seguir con la velocidad que le di inicialmente, pero que va a ir, yendo hacia cero la velocidad media de mi bolita. Entonces él dijo, bueno, lo más sencillo que puedo hacer es agregar esta fuerza proporcional a la velocidad misma de la partícula, pero con un coeficiente positivo aquí, gamma, que lo voy a fijar como me guste para representar lo que observo. Y esta es una fuerza aleatoria, es una fuerza que voy a caracterizar por sus medias temporales, por ciertas cosas que me digan cuán intensas son las colisiones del líquido sobre las bolitas. Esta es la famosa ecuación de Langevin y lo que hace es, simplifica, como digo, el acoplamiento al baño. Se llama también baño todo lo que circunde, lo que esté en contacto con mi sistema de interés. Mi sistema de interés es la bolita. El resto no lo conozco en detalle, pero lo represento de una manera aproximada con estas dos fuerzas que propone Langevin. Este es el otro puntapié inicial, digamos, para estudiar la dinámica de objetos en contacto con lo que lo circunda, environment, lo decimos en inglés, o un baño, se llama baño también. Y es más adecuado para describir el ejemplo que les mostré en una foto de esta microscopía confocal de estos coloides inmersos en líquido. Ahora, si se sigue la evolución temporal, si se observa cómo va el movimiento de una de estas bolitas, que está representado acá por esta cosa verde, mientras que las moléculas del líquido son estas azules más pequeñas alrededor, uno va a ver un movimiento un poco aleatorio, un poco errático, que está representado por esta línea verde que está yendo y haciendo cambios de dirección, tiene periodos en los cuales va más o menos derecho en alguna dirección y después cambia, por ejemplo aquí y demás. Esto se puede llamar un movimiento aleatorio, un random walk, la razón por la cual está cambiando de dirección de manera tan abrupta son estas colisiones con las moléculas del baño. Este es el problema del Brownian motion, ese problema que al principio del siglo pasado, atrajo la atención de personas muy famosas, muy conocidas, y es el problema que fue estudiado por Jean Perrin en Francia experimentalmente y que mostró, es importantísimo esto, mostró el carácter molecular de la materia. Hasta ese momento la gente no estaba convencida de que hubiera moléculas y de que, la cosa fuera discreta, en algún sentido, digamos, los constituyentes, hubiera constituyentes elementales de la materia discretos como las moléculas del líquido, que no se podían ver en ese momento con microscopías diversas. Pero este es un gráfico de su paper que le dio el premio Nobel, de hecho, mientras que no lo tuvieron los teóricos que venían antes, citados. Pero esta fue la demostración experimental y el paper se llama Brownian Motion, Molecular Reality. Acá pueden ver estas observaciones de los coloides, de la partícula browniana, de la partícula gorda, esa sí se podía ver en ese momento, y se pueden ver que hay momentos en los cuales va más o menos en línea recta,
y después cambia de dirección, y bueno, es el típico movimiento de Brownian motion, y este gráfico es del paper original de Perrin. Así que fue muy, muy importante como resultado. Muy bien, ahora imagínense que también, además de simplemente el acoplamiento al baño del que hablaba antes, están todas las partículas en interacción a través de algún potencial de interacción U. Este es el término de fuerza interparticular, y estos son los términos de Langevin de acoplamiento al baño. Bueno, este es más por aceleración. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si pongo todas estas partículas en interacción, no solo con el baño, pero también entre ellas, y cuál es el comportamiento global macroscópico de este sistema? Y acá entra la física estadística tradicional, digamos, la física estadística que van a ver en el curso de tercer año, supongo, de la matrícula. La idea es que para entender o para describir bajo ciertas condiciones el comportamiento global de estos sistemas, no es necesario resolver todas estas ecuaciones dinámicas una a una, porque es imposible, además, cuando n es muy grande. Pero se puede hacer una hipótesis que se llama la hipótesis ergódica, y esta hipótesis dice que más allá, más tarde de un cierto tiempo de equilibración, que es muy difícil de estimar para los sistemas concretos, pero bueno, imaginemos que existe y que es no tan largo de modo tal que se puede ir más allá de este tiempo en las experiencias, los observables macroscópicos, las cosas globales que yo puedo mirar de mi sistema, se van a comportar en promedio, se van a comportar de una manera tal que las puedo calcular en un cálculo que no involucra el tiempo. El tiempo desaparece, y la idea es que va a haber una distribución de probabilidad, y acá ven aparecer la teoría de probabilidades. Va a haber una distribución de probabilidad, que a priori no la conozco, pero después les voy a decir cuáles son, que depende de las velocidades. Ahora la llamo P porque son como los momentos, pero bueno, estas son en práctica las velocidades de mis partículas, las posiciones de mis partículas. A es un observable, lo que tengo ganas de medir, la densidad, por ejemplo, no sé, alguna cosa, la magnetización, si es un sistema magnético. Este es un promedio sobre qué, sobre distintas experiencias. Y este promedio, lo que puedo hacer también es calcularlo como una media sobre esta distribución de probabilidad del observable, que depende de las variables de mi sistema, y las peso, digamos, las configuraciones de mi sistema, las peso con esta probabilidad y hago el promedio. Ven que acá no hay tiempo, ni esta P depende del tiempo, ni A depende del tiempo, porque elijo uno que no dependa del tiempo. Esta es una media que puedo calcular si conozco P. Y lo voy a hacer, o lo que Boltzmann hizo y otra gente hizo, fue proponer distintas formas de P. Ahora, esta media estadística, esta media estática, no depende del tiempo, debe coincidir con lo que un experimentador va a medir en su laboratorio si el experimentador hace la media sobre el tiempo del mismo observable. Por ejemplo, imaginemos que A sea la magnetización global de un material que tengo. Entonces, el experimentador puede mirar esta magnetización, ver cómo evoluciona, si fluctúa un poquito en el tiempo, y media sobre el tiempo. Y obtiene un cierto resultado, como media temporal. La hipótesis ergódica dice que esa media temporal debe coincidir con esta media estadística si elijo bien mi probabilidad. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son estas probabilidades? Bueno, eso depende un poco de la situación en la que se encuentra el sistema. Si el sistema está completamente aislado de cualquier baño, de cualquier otro del universo, digamos, lo logro aislar completamente, la hipótesis de Boltzmann es que esa probabilidad es plana, es una constante, y lo único que la fija es, digamos, lo único que está fijo es, por ejemplo, la energía. Se imaginan un problema de Newton, ¿no? La energía está conservada. Si la fuerza deriva de un potencial, la energía está conservada. Entonces, la energía está dada por las condiciones iniciales de mi experimento. Y una vez que la decidí, es esa. Es la energía global macroscópica de mi sistema. H es el hamiltoniano, es la energía, ¿no? La expresión de la energía en función de las velocidades y las posiciones de mis partículas. Y Boltzmann me dice que si el sistema está completamente aislado, entonces la distribución es la que llamamos microcanónica, es plana, es constante sobre toda la superficie de mi espacio de fases, todos los posibles valores de P y R que satisfacen constante
energía igual a E, el valor de mis condiciones iniciales. Esta es una de las posibilidades para la elección de este P. A partir de ella se pueden definir cosas como temperatura, entropía, etc. Otra situación que es más parecida, que tiene más que ver con la situación de Langevin, en la cual mis bolitas estaban en contacto con un líquido, hay un mundo aparte de mis bolitas, está el líquido, está el baño. En ese caso, la distribución de Boltzmann me dice que la distribución de probabilidad de mis partículas es la exponencial de E a la menos beta, la temperatura del baño, la inversa de la temperatura del baño, por el hamiltoniano de mi sistema, por la expresión de energía de mi sistema. Esta es la que llamamos la distribución canónica, esta es la distribución microcanónica, y estas hipótesis, en condiciones muy generales, se verificaron, es decir, no es que se verificaron mostrándolo analíticamente, se verificaron en la práctica, que utilizar estas distribuciones da los resultados que coinciden con las observaciones experimentales. Entonces, bueno, gran éxito de la física estadística. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos concluir o obtener de este tipo de proposición? Bueno, éxitos enormes de la física estadística bajo estas hipótesis de equilibrio han sido, por ejemplo, la derivación de las leyes termodinámicas, que no sé si ustedes han seguido ya los cursos de termodinámica, pero en general no se entiende nada, ¿no? Cuando uno ve termodinámica por la primera vez, todo parece bastante misterioso, mágico, no sé, son relaciones horribles que hay que saber de alguna manera de memoria y de dónde salieron, gran misterio. Pero usando métodos de física estadística, uno puede entender de dónde viene la temperatura, tiene que ver con la agitación de las moléculas y demás. De dónde viene la presión, tiene que ver con la fuerza ejercida por estas moléculas sobre el sistema que nos interesa, etcétera, etcétera. Las ecuaciones de estado, por ejemplo, la de los gases, P por B igual a nRT, uno la puede derivar. Entonces, la física estadística, de alguna manera, al menos para mí, ha sido muy satisfactoria, y para muchos de nosotros creo, porque uno le encuentra el origen microscópico a las leyes termodinámicas que eran de otra manera misteriosas. Y acá hay algunos libros, bueno, hay muchísimos por supuesto, pero muchos libros que relacionan termodinámica con física estadística, algunos de ellos escritos por gente que uno asocia más a la física cuántica, pero que también trabajaron en estos temas, como Planck, Schrödinger, o cosas un poco más modernas, que tienen que ver con aplicaciones en biología aquí o en cuestiones de fuera de equilibrio, de las que voy a hablar un poquito más adelante. Otros de los éxitos de la física estadística es que han permitido entender el origen de las transiciones de fase. Por ejemplo, acá está el diagrama de fases estándar de presión y temperatura, en los que vemos las fases, bueno, gas, líquido, sólido, fases estándar y tradicionales que uno vio en el secundario ya. Pero bueno, se entiende por qué existen estas líneas que separan de una manera bien distintiva y bien localizada una fase de otra, qué pasa cuando se pasa de un lugar al otro, etcétera, etcétera. Todo eso se puede obtener y derivar basándose en la simple hipótesis de equilibrio de Boltzmann de las que hablaba después y resolviendo la cuestión sin hablar de tiempo. Los cálculos pueden ser difíciles, por supuesto, ¿no? Pueden ser técnicamente complicados, pero por lo menos el framework, qué es lo que hay que hacer, está claro y ha sido verificado hasta más allá de la duda. Y esto es simplemente, bueno, un zoom sobre uno de estos diagramas de fase con la presión, la temperatura y los distintos nombres de los cambios de fase. Ahora bien, estas son las fases tradicionales, como les dije, fases gaseosas, líquidas, sólidas, bueno, se pueden definir de maneras globales, de maneras macroscópicas, tienen que ver con el comportamiento del sistema bajo ciertas perturbaciones externas, típicamente. ¿Qué pasa si uno trata de hacerlo fluir? El líquido fluye, pero el sólido no. El cristal, que voy a volver al cristal dentro de un segundo, es un sistema que tiene orden cuando se lo mira con el microscopio, a una escala microscópica, tiene orden al largo alcance, se dice, el orden cristalino que vemos en una zona pequeñita se reproduce tan lejos como querramos dentro del cristal. Típicamente es una estructura periódica, bueno, que se reproduce, como digo, a lo largo del sistema. Todo esto se entiende muy bien. Les comenté al principio que
cuáles eran las leyes microscópicas que gobernaban el comportamiento de los elementos que constituyen la materia física, no importan demasiado. Es decir, la metodología, el formalismo de la física estadística se puede aplicar con mínimas variaciones tanto a la mecánica clásica de Newton como a la mecánica clásica relativista, como a la mecánica cuántica. Por supuesto que hacer algunos cambios, pero más o menos el formalismo es el mismo y las ideas fundamentales son las mismas. Se puede ir, bueno, relativista y quantum mechanics, quantum field theory. Todo esto que lo saqué de un artículo de internet, me pareció un dibujito muy bonito que resume muy bien la universalidad, la globalidad y la generalidad de la física estadística de equilibrio. Ahora, un tema que es interesante es que no todos los espacios dimensionales, no todas las dimensiones espaciales son iguales. ¿Qué quiero decir por esto? Hay ciertas peculiaridades, y voy a volver, lo introduzco porque me voy a basar en las cosas nuevas que les voy a mostrar, tienen que ver con cosas especiales de baja dimensión. Si uno pone el sistema en un volumen en dimensión 3, no es lo mismo que ponerlo en dimensión 2 o dimensión 1, o bueno, dimensión 0 ya no queda más nada, es solo un punto. Dimensión 2 es particularmente interesante porque hay algunos fenómenos que son específicos de dimensión 2 bueno, que han dado lugar a entender mucho mejor o ver algunas peculiaridades de las transiciones de fase de equilibrio que son, como digo, específicas de dimensión 2. Por ejemplo, el problema de melting, ¿cómo se dice melting en castellano? Licuefacción, no, ¿cómo se dice melting en castellano? Fusión, ok. El problema de la fusión eh, es distinto en 2 dimensiones que en 3 dimensiones. El camino del sólido al líquido en 2 dimensiones es particular y ha dado lugar, entenderlo, a otro premio Nobel. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que en 2 dimensiones tienen un cristal perfecto. Tienen discos, estos son los elementos constituyentes de la materia, que sean discos y que tengan interacciones hardcore, de esas que simplemente lo que no pueden hacer las partículas es ponerse una encima de la otra ni abollarse, no pueden cambiar de forma. Entonces, a temperatura cero y máxima densidad, ¿qué pasa? El cristal está perfectamente ordenado en una forma de panal de abejas, como aquí, ¿no? Entonces, el orden se propaga a lo largo de esta dirección y los órdenes angulares también se propagan. Ven, el ángulo aquí es el mismo que el ángulo allá, etc. Ahora, en 2 dimensiones, el pasaje de este cristal perfecto a temperatura cero a un líquido, que sería una configuración desordenada, como se ve aquí, donde no hay orden ni de traslación ni de rotación, los ángulos son distintos y a lo largo de un eje no veo ningún orden particular, ocurre a través de una fase intermedia. Es una fase que se llama exática, una fase tal que el orden a lo largo de una dirección se pierde, pero el orden angular no. El ángulo aquí y el ángulo allí es el mismo. Bueno, esta es una peculiaridad de 2 dimensiones que fue, bueno, observada hace ya unos 50 años más o menos, pero fue explicada teóricamente con métodos de física estadística y que dio lugar al premio Nobel de Costello-Thales hará unos 5 años, más o menos 6 años. En 2 dimensiones, entonces, los sólidos, los materiales sólidos existen. Puede haber una cosa plana que no fluya, a pesar de que yo le trate de hacerla fluir con una fuerza de Sisaiman, de shear, no sé cómo se dice tampoco, de corte en castellano, pero son especiales. Apenas uno aplica una temperatura infinitesimal, muy pequeñita, el cristal que les mostré se rompe y no existe más. Se puede pasar a esta fase de orden orientacional, pero no de orden traslacional. Y eso es específico de 2 dimensiones. Y bueno, necesitó el desarrollo de una teoría particular, desarrollada en particular por estos 2 personajes aquí, que recibieron el premio Nobel, como digo, hace unos años. Así que la dimensión espacial juega un rol. Uno puede decir, bueno, dimensión 2 es un poco exótico, ¿no? ¿Existen materiales en dimensión 2? Sí, existen materiales en dimensión 2. Los films se llaman films magnéticos o se puede hacer sistemas planares de partículas en interacción. Se pueden construir sistemas en dimensión 2. Y les voy a dar ejemplos realísticos del contexto de fuera de equilibrio, en particular en dimensión 2. Fuera del equilibrio, ¿cómo se puede estar fuera del equilibrio? De muchas maneras distintas.
El caso que voy a tratar acá es el caso que está en el medio, que es el caso de lo que llamamos sistemas forzados o sistemas, sí, llevados fuera del equilibrio por una fuerza externa, por fuerzas que lo están manteniendo fuera del equilibrio. Estas fuerzas son fuerzas que no derivan de un potencial. O sea, si ustedes están acostumbrados en los estudios de física 1 a tratar con fuerzas que derivan de un potencial U, bueno, aquí lo llamé V, pero debería ser U en mi notación precedente. Bueno, ahora voy a tratar de considerar problemas en los cuales tengo fuerzas que no se pueden escribir así, que no son el gradiente de un potencial. Y este es el ejemplo de lo que llamamos, por ejemplo, realizado por lo que llamamos materia activa. ¿Qué es la materia activa? La materia activa, de nuevo, está compuesta por un gran número de agentes, de componentes, de elementos, que pueden ser de distinta clase, los van a ver en un segundo. Cada agente consume energía, recibe energía a través de esta fuerza que no deriva de un potencial. Esta energía la puede usar de maneras diferentes, pero en particular la puede usar para moverse. Puede ser un método, puede ser un motor que la haga mover a esta partícula o a este objeto. Están intrínsecamente fuera del equilibrio estos sistemas por esta inyección de energía. La energía no está conservada, como les dije al principio cuando hablaba de la medida microcanónica de Boltzmann. Esta energía se inyecta en el sistema al nivel de los constituyentes mismos, no por los bordes. No es como que yo agarre esta mesa y la muevo con mis brazos y lo hago a través de los bordes. No, es al nivel de los constituyentes que cada uno de ellos recibe como un motor, de un motor esa energía. Y hay también un acoplamiento al baño. Hay algo que juega el rol del líquido en las ecuaciones de Langevin de las que les mostraba al principio. Ejemplos. Ejemplos hay a muchas escalas diferentes. Este es el ejemplo de pajaritos en el cielo de Roma, que han sido estudiados por el Grupo de París y compañía, y que, bueno, forman estas formas muy bonitas en el cielo, y lo que la gente ha tratado de entender es el comportamiento colectivo, por qué hacen estas formas, qué es lo que cada pájaro individual está haciendo, cómo está interactuando con sus vecinos, etcétera, etcétera. Pero puedo bajar en escala también, puedo ir a una escala mucho más microscópica y hay sistemas de bacterias que también tienen movimientos colectivos bastante visuales, lindos visualmente. Las bacterias son alargadas, tienen esta forma medio tubular. Esta imagen es en 3 dimensiones, se pueden sobreponer unas sobre las otras, pero hay maneras de crear el lugar del que están comiendo, ¿no? El líquido del que están comiendo estas bacterias, de donde están consumiendo la energía, para que sea suficientemente finito, de manera tal que estas bacterias se están moviendo sobre un plano. Entonces ahí vamos al tema de la dinámica o del comportamiento de sistemas en 2 dimensiones. Este es otro ejemplo, la imagen viene de Barcelona, es un problema celular, son imágenes de células, estas células se mueven y también se mueven algunas de ellas en superficies, son problemas bidimensionales. Hay problemas artificiales, hay sistemas artificiales de partículas que se llamamos Janus, son partículas que tienen 2 caras y una de las caras puede reaccionar químicamente con el líquido en el cual están inmersas, son como coloides, como las mismas partículas esféricas de las que hablaba al principio, solo que tienen 2 caras. Una de las caras reacciona químicamente con el baño y ¡pum!, eso la propulsa en la dirección opuesta, por ejemplo. Y bueno, tienen comportamientos globales interesantes, de esto también les diré algo un poco más tarde. O hay otros materiales artificiales también, que son estos caminantes granulares, que son partículas que se están moviendo sobre un plano. Estas sí que son bidimensionales porque no pueden saltar una encima de la otra. Y este puntito les indica una dirección especial y la gente vibra el fondo. Y al vibrar el fondo, estas partículas tienden a moverse en una dirección, por ejemplo, la dirección del puntito. Y hay varios grupos que están estudiando este tipo de cosas. La cuestión es que hay un enorme grupo de sistemas de este tipo activo que están consumiendo energía de los alrededores y que usan esta energía para moverse y que después al final van a hacer comportamientos globales interesantes. Otro ejemplo, el de los robotitos, estos hedgebugs, que se estudian en Lyon, por ejemplo.
Muy bien, ¿cómo estudiamos esto de manera analítica ahora, o numérica al menos, dado que no podemos hacer una hipótesis de equilibrio? Porque esta primera hipótesis de energía constante en el caso microcanónico no va, la energía no es constante. Y en el caso, el pasaje del microcanónico al canónico que uno puede hacer en la situación de equilibrio tampoco se puede hacer en este caso. Queda entonces escribir ecuaciones dinámicas de evolución de cada uno de los elementos y tratar de ver qué pasa cuando ponemos muchas de ellas de manera de ponerlo en la computadora, integrar las ecuaciones, hacer lo que llamamos molecular dynamics. El modelo estándar que todo el mundo prácticamente usa es lo que se llama Active Brownian Particles. Básicamente es una ecuación de Langevin modificada, es decir, primero se tira la inercia, el masa por aceleración se tira porque los parámetros son tales que es menos importante que los dos términos estándar de Langevin, el ruido aleatorio del baño y la fricción. Así que estos dos son los que dominan respecto de la inercia. Después está el término de interacción entre partículas, que es el usual. En interacciones potenciales del tipo de Newton, no hay misterio aquí. Y acá viene la parte nueva, es decir, este es el término que representa la propulsión, el hecho de que está el motor que está llevando la partícula en una dirección preferencial, la fuerza del motor la llamo F activa, la dirección no está fija, porque debido a las interacciones con las otras partículas, debido a que está el ruido, el acoplamiento al líquido y demás, la, la orientación de este puntito, por ejemplo, va a cambiar. Va a cambiar debido a las otras y va a cambiar debido al environment. Entonces eso se representa con esta nueva ecuación de evolución que me está diciendo la orientación de esa fuerza activa cambia con otro ruido, cambia también de manera aleatoria con otro ruido tipo Langevin. Bueno, este conjunto de ecuaciones es el que define el modelo estándar de esta situación de materia activa. Hay dos parámetros de control, básicamente uno es la densidad global, cuántas partículas tengo en mi superficie, porque voy a trabajar en dos dimensiones, y otro parámetro de control es cuán fuerte es la actividad, cuán fuerte es la energía que le estoy inyectando al sistema, cuánta energía le estoy inyectando al sistema. Las partículas individuales, con esta nueva dinámica de Langevin modificada, cambian su evolución. Es decir, no solo están haciendo un random walk como el de Perrin, pero ahora tienen periodos en los cuales van en la dirección de la fuerza activa. Hasta que la fuerza activa empieza a cambiar de dirección debido a ese ruido orientacional, van más o menos derecho. Entonces esto se llama un persistent motion. Hay una persistencia en una dirección favorecida hasta que cambia. Entonces, típicamente una trayectoria de un active Brownian particle va a ser como esta a la derecha, comparada con la de Perrin, que es la de la izquierda. Uno se puede hacer muchas preguntas, por supuesto. Dos preguntas estándar que la gente se ha hecho en los últimos 10, 20 años desde que apareció este tema ha sido, uno, ¿qué pasa con el experimento de Perrin si pongo un coloide en un baño activo? Por ejemplo, pongo una partícula de las de Perrin, que ella no recibe energía de ningún lado, pero está en contacto con un baño de bacterias, por ejemplo. ¿Cómo se va a mover? ¿Qué va a pasar? Va a cambiar su dinámica, porque ahora las colisiones se las están haciendo la materia activa, no el líquido solo. Están los dos, está el líquido, pero también están las bacterias. Se puede reproducir este experimento de Perrin, pero también se pueden hacer preguntas tipo, ¿qué pasa con un diagrama de fases? ¿Hay un diagrama de fases tipo sólido, líquido, exático, para este tipo de muchas materias activas en interacción o no? ¿Y qué se puede decir sobre eso? Bueno, les voy a decir un par de cosas sobre estas dos preguntas. La primera, que es la más sencilla, es reproducir el experimento de Perrin en presencia de un baño activo. Y esta es una imagen de este experimento que fue el que inició este tipo de estudio, pero como ven, bueno, hace 20 años y sigue habiendo papers relacionados a este mismo experimento. Los círculos blancos son las partículas brownianas de Perrin, los coloides, que son pasivos, y el fondo es este baño de bacterias. Y la gente se preguntó qué pasa con la dinámica browniana de estos coloides debido al cambio de baño. Y bueno, hay muchas cosas concretas que se pueden hacer. Por ejemplo, se puede mirar cuánto se desplazan estos coloides, cuánto más se desplazan debido al
hecho que el baño es activo y no pasivo. Se puede mirar lo que se llama el mean square displacement. Básicamente nos está diciendo cuánto se desplazan estos coloides. Y esto depende del tiempo. Comparo la posición en un momento, la comparo con un momento más adelante, hago algún tipo de media y eso me da una dependencia temporal que cambia cuando el baño es activo respecto de cuando el baño es pasivo, cambia el prefactor, cambia la potencia. Hay varias cosas que se pueden decir aquí que son muy interesantes. Pero vayamos al caso colectivo, vayamos al caso más de física estadística de muchos objetos. Ahora no estamos en equilibrio, pero resulta que estos sistemas llegan a lo que se llama un non-equilibrium steady state, un estado estacionario fuera del equilibrio. Es decir, hay alguna probabilidad que no es la de Boltzmann, no la sabemos a priori, no sabemos cuál es, no la sabemos calcular tampoco. Pero bueno, uno observa que hay medias que se pueden hacer en el tiempo que se vuelven independientes del tiempo al cabo de un cierto tiempo. Hablo muchas palabras de tiempo aquí. Pero bueno, hay una distribución de probabilidad que depende de las posiciones y de las velocidades de las partículas activas, que no la sé calcular, no tengo hipótesis para decir cuál es, pero existe. Y esta es la que caracteriza estos non-equilibrium steady states. Unido a esta existencia del non-equilibrium steady states, uno puede construir diagramas de fases. Y este es un diagrama de fases similar al de temperatura y presión del que hablaba antes. Phi es como la inversa de la presión, este Peclet es casi como la temperatura. Esto es la actividad, cuánta energía le estoy inyectando al sistema, esto es cuánto partículas meto en el sistema. Y se observa que hay fases similares a las de equilibrio normal, pero un poco distintas también. Entonces hay una fase líquida, hay una fase sólida, hay una fase exática, está azul acá. Pasan cosas raras, bueno, en esta zona que no quiero discutir demasiado. Quiero decir simplemente que se puede hacer un análisis similar al de sistemas de equilibrio, estudiar la materia en equilibrio, pero ahora fuera del equilibrio, ahora bajo esta inyección de energía. Y aparecen fases nuevas que son a priori difíciles de imaginar. Por ejemplo, en el caso de la materia activa, esta cosa que se llama motility-induced phase separation, separación de fases inducida por la motilidad o por movilidad, digamos. ¿Y qué pasa en esta fase? En esta fase lo que pasa es que vamos a correr, hay clustering. Lo que sucede con las partículas activas es que tienden a ponerse juntas, tienden a formar grupos densos inmersos en zonas menos densas. Esto es como si fuera una zona sólida que está inmersa en una zona líquida o gaseosa donde hay pocos elementos activos. Y esto es un sketch. Esto es una imagen experimental, esto es el resultado de alguna simulación numérica. Esto es el efecto del que estoy hablando de motility-induced phase separation. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso para ciertos parámetros? Bueno, básicamente lo que pasa es que estas partículas, como les digo, tienen una dirección preferencial de movimiento hasta que cambie por el ruido. Pero bueno, cuando dos de ellas se encuentran cara a cara, empiezan a colisionar, tratan de separarse, pero bueno, no, porque están las dos apuntando una sobre la otra. Y viene otra y se encastra en este grupo de dos, y viene otra, y así van creciendo estas zonas muy densas, y terminan armando una especie de bola, como esta que está acá, esto es una cosa de simulación, pero bueno, también ocurre en los experimentos. Así que hay una bola densa dentro de un fondo gaseoso. Esta bola densa es complicada porque tiene agujeros, tiene como bolas de gas adentro. Es una cosa un poco distinta de la que estamos acostumbrados a ver en situaciones de equilibrio. A ver qué hora es. Entonces, lo que uno se ha preguntado también, sin entrar demasiado en los detalles de esta comparación de diagramas de fases, es si este fenómeno de separación de fases por movilidad que se ve en estos sistemas activos, si es el mismo que ocurriría en una situación de separación de fases, por ejemplo, líquido-gas o aceite-agua, en una situación de equilibrio, donde no están las fuerzas activas actuando. ¿Hay algún tipo de universalidad detrás de estos fenómenos dinámicos o no? Y bueno, se puede hacer una comparación un poquito más cuantitativa. Este es un ejemplo en el cual
hay una separación de fases, uno lo puede imaginar como líquido-gas o como lo puede imaginar también como agua y aceite, que no se quieren, no quieren estar mezclados. Entonces imaginen que el rojo es aceite, el blanco es agua. Si uno lo mezcla, porque bueno, mezcló con el tenedor esta mezcla de líquido de dos tipos, al principio está todo muy mezclado y las zonas que son agua y las zonas que son eh, aceite son muy pequeñitas. Pero cuando pasa el tiempo, uno deja de mezclar con el tenedor, pasa el tiempo, como el líquido y como el agua y el aceite no se quieren, se van a empezar a separar. Y se empiezan a separar en zonas más grandes y más grandes a medida que pasa el tiempo, imaginemos que este sea el aceite y este sea el agua. Esto es un problema de separación de fases de equilibrio, porque una vez que paré de mezclar con el tenedor, ya no hay más inyección de energía en el sistema. El sistema está evolucionando por sí solo. Y se sabe que este tipo de problema de separación de fases, el tamaño típico de estas zonas, roja y blanca, crece con el tiempo como una ley de potencia. Esto se sabe, se entiende y se puede hasta calcular, estimar este exponente que aparece aquí en la ley de crecimiento. Y ahora uno se puede preguntar, ¿pasa lo mismo en el problema de separación de fases entre el sólido, la bola esta densa y el gas alrededor en el problema de MIPS? Y se puede preguntar, por ejemplo, si el crecimiento se da con la misma potencia. Bueno, numéricamente la potencia es la misma. Entonces uno puede decir, uy, hay una super universalidad, hay una cosa más global todavía, esta separación de fase es como la de equilibrio. Pero cuando se empieza a mirar más en detalle, bueno, no realmente, porque ven que acá están estos huecos que no estaban en mis últimas imágenes acá. No había demasiados huecos. Aquí quizás uno, pero bueno, empieza a mirar la geometría de estos objetos y es distinta. Y bueno, hay muchas preguntas que la gente se está haciendo ahora, porque ven este problema de separación de fases en la materia activa, se empezó a estudiar ahora unos 10 años, bueno, siguen apareciendo papers sobre el tema y no está completamente entendido. No está entendido casi para nada, diría. Y esta es una comparación entre qué pasa con una separación de fases sin inyección de energía, con inyección de energía. Acá están las zonas densas, acá están las zonas densas en colores más fuertes. Bueno, ven que la geometría es distinta. Con este tipo de cosas son problemas de interés actual. La gente está trabajando en esto, en particular yo, bueno, con Demian, que es otro de mis exalumnos, que está en Barcelona, y los chicos de Italia, del grupo de Pepe Gonella en Bari. Hay muchas cosas para hacer alrededor de este problema. Y básicamente este es uno de los problemas en los cuales las simulaciones numéricas son fundamentales, porque no se puede hacer otra cosa. O sea, se puede hacer experimentos, ¿sí? Pero bueno, los experimentos muchas veces son sucios, se puede hacer, y son chicos, los tamaños, el número de partículas que se puede ver en un experimento en general son más chicos que lo que se puede hacer en una simulación. Así que es un momento en el cual las simulaciones son muy útiles y nos enseñan un montón de cosas y las cosas se pueden ver. Es muy fácil hacer este tipo de imágenes y seguirlas en el tiempo y ver, y les podría decir a qué corresponden los distintos colores, pero bueno, se lo podemos obviar, hay cosas, bueno, mucho que se puede hacer alrededor de estos estudios numéricos. Bien, última cosa que quería comentar es que cuando dije los éxitos de la física estadística de equilibrio, estaba el entendimiento de los diagramas de fases y las distintas fases, pero también estaba la termodinámica, que de otra manera no se entendía muy bien de qué se trataba. En el out of equilibrium, ¿qué pasa con la termodinámica? ¿Se puede usar? ¿No se puede usar? ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura del baño, del líquido en el cual meto mis bacterias, ella está en equilibrio. El baño tiene una temperatura, la comprendo con los métodos de equilibrio. Pero el sistema mismo, los coloides activados o las bacterias o los pájaros, ¿tienen una temperatura o no tienen una temperatura? Y bueno, acá hay ideas que vienen del contexto de vidrios de spin o de vidrios en general que se pueden transponer o que se pueden tratar de utilizar en el contexto de estos nuevos sistemas fuera de equilibrio. Y, por ejemplo, es la idea de temperaturas efectivas. Sin entrar demasiado de nuevo en los detalles, en el caso en el cual hay esta coexistencia entre zona densa y zona poco densa, uno puede imaginar, ¿no?, naturalmente, que la zona densa está como, bueno, es más densa, está de alguna manera más ordenada, ¿no? No es un gas, es un sólido. Entonces, es como que está a más baja temperatura que el líquido, ¿no? Que el gas
que la circunda, quizás. Se puede hacer este tipo de preguntas que vienen de lo que sabemos de termodinámica, pero después hay que ver si es cierto o no es cierto. Bueno, hay maneras de definir temperaturas efectivas fuera del equilibrio que permiten verificar que lo que acabo de decir no es una locura completa y que la temperatura efectiva de la parte densa, de la parte acá, con todos estos colores, la bola densa dentro de la zona esta del diagrama de fases, está efectivamente a una temperatura más baja que el gas que la circunda. Entonces ahí uno puede decir, está bien, la termodinámica en principio la entiendo como una cuestión de equilibrio, pero ahora veo que hay un concepto de la termodinámica, que es la temperatura, que lo puedo tratar de extender fuera del equilibrio y a partir de ahí, bueno, usar argumentos similares a los de equilibrio para tratar de entender sistemas fuera del equilibrio. Esto está muy en pañales todavía, pero bueno, hay un montón de trabajos alrededor de este tipo de ideas que la gente usa en distintos contextos, no solo el de materia activa. Bien, voy a terminar entonces. ¿Qué les dije? Les dije cosas sobre la física estadística de equilibrio, cómo la entendía la gente a fines del XIX, durante todo el siglo XX. Fue utilizada sobre todo para entender la física de la materia, los estados de la materia, la termodinámica y demás. Pero bueno, hacia el final del siglo XX, los problemas de fuera del equilibrio empezaron a tener mucha más relevancia, ¿no? Es la parte que no entendemos. Y básicamente toda la biología está fuera del equilibrio, con lo cual las aplicaciones de la física a la biología, bueno, necesitan de entender mejor las situaciones fuera del equilibrio. Discutí un poquitito de diagramas de fase, universalidad y dinámica fuera del equilibrio en el contexto de materia activa. Y bueno, último slide fue sobre las temperaturas efectivas y la termodinámica fuera del equilibrio, que resta entender todavía mucho mejor. Hay muchísimas cosas para hacer, es un tema bastante abierto, como habrán visto, y es divertido esto de la materia activa porque tiene un poco de todo. Tiene experimentos y hay muchísima gente de soft condensed matter, lo que llamábamos soft condensed matter, que ahora está haciendo esto porque usa sus técnicas ya controladas en situaciones nuevas. Hay mucho numérico para hacer también y hay evidentemente mucho analítico. No dije nada de analítico, todo es medio aproximado, nada exacto se puede hacer en este contexto, pero bueno, hay cosas para hacer de todos modos. Muchas gracias. Nada. Hola. Hola. Se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo en primer lugar sí que quería agradecerte, sobre todo la primera parte de la charla, que ha sido realmente divulgativa, ¿no? Aquí tengo algunos estudiantes. Por la cara de los estudiantes creo que la gran mayoría son muy, muy jóvenes. No sé si son de primero, la gran mayoría. Entonces yo imparto el curso de física estadística desde hace un par de cursos. El estudiante que tengo aquí, no me acuerdo de su nombre ahora, Pablo, ¿no? No. Gonzalo, siempre se lo pregunto. Ahora imparto un curso de física de fluidos, sin extenderme mucho, y justamente ayer empezamos con el movimiento browniano visto desde la óptica del Landau a través de la mecánica de fluidos, ¿no? Entonces yo creo que para gente como Gonzalo, pues yo creo que es bastante gratificante escuchar a una investigadora de tu nivel pues hablar del movimiento browniano que de algún modo algo vemos en clase, ¿no? Y sobre todo la primera parte me hubiera gustado ver alumnos de física estadística, no he visto ninguno que recuerdo de estos dos últimos cursos, porque yo creo que hubieran realmente conectado muy bien con ese paseo que has hecho de 3/4 de hora, que ha estado muy bien desde el minuto cero de la física estadística hasta colectivos, etcétera, etcétera. Bueno, eso por una parte. Luego, por otra parte, quisiera comentarte algo. Bueno, yo trabajo en cosas de materia granular, entonces mucha gente de la materia granular que dejó de ser un hot topic se pasó a materia activa. Sí. Yo no me he pasado, sigo estando en materia no activa. Entonces lo que trato es de, bueno, primero las cosas que he oído, tratar de entender un poco cuáles son los sistemas físicos, tanto hidrodinámicos como incluso a nivel discreto, que lo has contado un poco muy bien en dos pinceladas cuál es la idea, ¿no? Entonces tengo un par de
cuestiones, ¿no? Una primera cuestión de los ejemplos que has puesto uno de algo así como granular walking o algo así, ¿no? Entonces quisiera primero preguntarte cuál es la parte activa en ese experimento. Es decir, tú sabes materia granular, colisiones son inelásticas, se disipa energía, siguiente energía para compensar, se alcanza un régimen estacionario de no equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, ¿cuál sería la parte de propulsión, digamos más? Este es el experimento de Olivier Dochot en París. Él lo que hace es, tiene estos disquitos que tienen como un pie asimétrico, es decir, se ve un poquitito, ¿no? Que están un cachito inclinados y están apoyados sobre, bueno, una base y él vibra la base. Y ahora resulta que como estos discos son asimétricos, tienen una dirección preferencial para moverse debido a esta vibración, ¿no? Es como que los va empujando, van como saltitos. Y la dirección la indica con ese puntito que tiene ahí. El hecho de que no sean discos perfectamente simétricos. No son simétricos. Son asimétricos. Son asimétricos. Entonces, por eso tienen esa dirección de propulsión favorecida, ¿no? Y bueno, y después chocan entre ellos. Todo el resto es lo mismo que hacía ya con granulares. La diferencia es la simetría del disquito. Y luego la segunda cuestión que tiene que ver con la última parte que has pensado, el tema del clustering, ¿no? Sí. En el caso de la materia granular, cuando es forzada, de forma espontánea, se forman clusterings, etcétera, etcétera. Y eso desde el punto de vista analítico, porque también pasa en el tema granular, la parte analítica es todo aproximaciones a veces fuera de control, en fin, también pasa un poquito como en esto. Sin embargo, hay predicciones teóricas con análisis de estabilidad lineal y tal, sobre cuál es el tamaño crítico del sistema a partir del cual hay o no clusterings. Entonces te quería preguntar si en este contexto hay algo parecido o es algo fenomenológico un poco en base a simulaciones. No, hay un poco de todo. Es decir, Cates y Taller fueron los que iniciaron esta idea del MIPS. Ahí está. Y pues, ellos lo hacen de distintas maneras. Lo hacen un poco haciendo argumentaciones sobre qué pasa con la presión. Porque, viste, cuando las partículas empiezan a chocar, se forma el núcleo, ¿no? de esta zona densa. Y vienen las otras partículas y empiezan a chocar. Y hay como un decaimiento de presión en torno, porque hay menos partículas, están todas en el borde. Y bueno, y hacen argumentos sobre qué pasa con el perfil de presión para predecir la existencia de esta separación de fases. Esa es una. Y otra, después, sobre todo Cates, tiene un montón de variaciones de lo que nosotros llamamos el modelo B de teoría de campos estadístico, digamos. Viste el modelo Halperin-Hohenberg, ¿no? La clasificación de ellos, donde le mete otros términos que no conservan energía, pero ese fenomenológico. Y ese también hace separación de fases de tipo MIPS. No, de hecho, en el contexto granular, una explicación muy de andar por casa cualitativa es lo que has hablado de la presión. Sí, la sí. presión genera clustering, ¿no? Claro, yo lo que te comentaba, y acabo, es algo un poco más riguroso. En este caso, en mi caso, es basado en teoría cinética, donde uno puede dar una predicción analítica de cuál es el tamaño crítico a partir del cual hay o no clustering. Sí, la gente ha hecho también cosas tipo teoría cinética para describir qué pasa acá abajo, ¿no? Porque en general es a baja densidad que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, en el límite de aquí abajo, que es a baja densidad global, hay cosas tipo teoría cinética aplicada ahí. Pero si quieres ir para arriba, no, ya no. El packing fraction es enorme, es casi allá el límite superior, está cerca del plus packing. O sea, ahí no podés. Vale, gracias. Hola, la última ecuación que has puesto, la parte que viene, las partículas, la fuerza que ejercen las bolitas entre ellas. Sí. El signo menos. ¿Qué puse? Porque es... Espera, cuando hablaba de materia activa. Antes de esto. Capaz que me equivoqué de signo. Ay, bueno, sí. No, está bien, ¿no? Está del lado derecho de la ecuación. Esto es fuerza, la fuerza por aceleración estaría acá. Acá está igual. Esta es la fuerza. Y la fuerza es menos la derivada del potencial respecto de
la posición. Vale, Así que está eso es. sí. Allá hay- Bueno, muchas gracias por este paseo por toda la física estadística. Yo en particular trabajo en fenómenos de difusión. Bueno, convencional, browniana, fickiana, pero también donde a veces se ven en sistemas fuera del equilibrio efectos de ruptura de ergodicidad, donde ya entonces el enfoque de la hipótesis ergódica pues empieza a ser cuestionable. Incluso se ve que el número de trayectorias limitada que tiene uno en los experimentos no reproduce bien los promedios estadísticos de colectivos que, por ejemplo, uno tiene en simulaciones, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario al respecto. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, cuando uno tiene sistemas de materia activa como los que responden a la ecuación que tienes aquí en esta diapositiva, estamos suponiendo que el ruido traslacional pues, es un ruido blanco, ¿no? Y que de alguna manera es independiente, entiendo yo, de lo que es el término de propulsión. Pero uno podría también pensar que hay algún tipo de relación entre los dos y también podría admitir tipos de ruido más generales que son, por ejemplo, típicos de sistemas con motores moleculares, donde uno tiene correlaciones temporales, porque tiene fluctuaciones de origen químico, de no equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que los sistemas, lo que son los motores moleculares, entran dentro de la categoría de sistemas de materia activa también, y vienen estudiándose ya desde hace mucho tiempo, y no solamente con técnicas numéricas, sino también con resultados analíticos. No sé si tienes algún comentario. Este es el modelo más sencillo, ¿no? Por supuesto. Después hay otro modelo que también la gente usa mucho, que es, lo llaman Active Ornstein-Uhlenbeck Particles, donde ponen un ruido que está correlacionado y, bueno, se pueden dar correlaciones temporales a ese ruido que son exponenciales u otras, ¿no? Pero bueno, por supuesto, hay mucha variedad, hay toda una zoología de modelos que la gente ha estudiado. Este es como que es el más fácil de explicar, yo diría, por eso lo mostré acá. Ahora, respecto de los métodos analíticos, en general, viste, los métodos analíticos pueden funcionar bien a baja densidad, donde, bueno, hay aproximaciones que uno puede hacer, como la teoría cinética y demás, pero si empezás a subir en densidad, bueno, por lo menos te encontrás con toda la dificultad de la teoría de líquidos, que tampoco se puede resolver del todo. Y esto tiene un paso más, que es ponerle la actividad encima a la teoría de líquidos. O, por ejemplo, en 2 dimensiones, el tema de la transición de melting tampoco está tan claro. Hasta yo dije, hay una parte medio misteriosa que no voy a discutir mucho acá, en este pedacito de la transición de fases acá. Este es el límite de equilibrio, este es el límite sin actividad. Y acá hay una zona gris, que no sé si se ve, pero bueno, es una zona de coexistencia exático-líquido que se descubrió numéricamente hace relativamente poco. Es decir, la teoría estándar de Halperin, Nelson, Young y compañía no funciona para partículas duras. Hay una fase nueva de coexistencia que existe aquí, después se pasa al exático, después va al sólido. Y eso analíticamente no, o sea, se descubrió con simulaciones numéricas, lo hizo primero Bernard Krauss en París y después, bueno, también lo vimos nosotros y otra gente, muchísima otra gente. Pero, pero es de hace 10 años, más o menos, 15 años hará, el primer paper de Werner. Y esto analíticamente no está. Porque básicamente Halperin, Nelson y compañía, ¿qué hacen? Suponen una transición continua y sobre ella hacen RG. Pero resulta que esta transición no es continua. La que está acá entre el líquido y el exático es discontinua y por eso hay coexistencia. Y entonces, bueno, la hipótesis de partida no se aplica. Es lo que nos están mostrando las simulaciones. Por eso digo que analíticamente hay seguramente cosas que se pueden hacer acá y que se han hecho acá, pero en cuanto empezás a subir, está toda la complicación del equilibrio y más. De nada. No, que ha sido, yo creo, ha sido muy interesante, porque cada vez me encuentro más fuera del equilibrio, o sea que Sí. está muy bien, ¿no? Y además es ya la segunda o la tercera vez que en un contexto
de la física, pues se menciona la biología como totalmente fuera del equilibrio. O sea, yo soy biólogo, así que me siento tanto por disciplina como sujeto totalmente fuera del equilibrio. Te agradezco muchísimo la charla que nos has dado, ¿no? Este recorrido por la física, y yo espero que sea realmente un estímulo para los estudiantes de física y que le ayuden precisamente, le alienten a profundizar precisamente en estas cuestiones tan interesantes que para un biólogo pues están como tan distantes y sin embargo tan necesarias, ¿no? Sí. Así que muchas gracias No, gracias a por tu charla. Gracias. Y una cosa también que quería deciros es que el día 14 es San Alberto, bueno, es el día 15 de San Alberto, pero lo hemos pasado al día 14 y que por supuesto estáis invitados al acto académico de San Alberto Magno. ¿Mm? Así que muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Leticia. Gracias.